Buenas tardes, mi nombre es Karina Alexandra Cano Charcopa y voy a exponer un artículo de divulgación científica con la temática de traumatismo cráneoencefálico. Este artículo es del año 2020 y se titula Recuperación motora de la pierna hemiparética mediante la mejora de la apraxia cinética de las extremidades en un paciente crónico con lesión cerebral traumática. Informe de un caso. En la anamnesis, tenemos un paciente masculino de 44 años que sufrió un trauma en la cabeza como resultado de un accidente automovilístico. Este paciente fue golpeado por un taxi. Después del trauma en la cabeza perdió el conocimiento durante aproximadamente 10 días y experimentó amnesia postraumática durante 15 días. Este paciente no presenta antecedentes de enfermedades neurológicas, físicas o psiquiátricas y después de 41 meses del trauma ingresó en el departamento de rehabilitación de un hospital universitario. En el examen físico, el primer dato, y uno de los más importantes, es que su puntaje en la escala de Glasgow fue de 3, cuando llegó a la sala de emergencias de un hospital. La escala de Glasgow de 3 nos indica que este paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico grave, lo que explicaría a su vez los 10 días aproximadamente que estuvo inconsciente y la amnesia de aproximadamente 15 días. Además, este paciente reveló presentar una hemiparesia derecha, tanto de la extremidad superior como inferior. Luego, tenemos que según el Consejo de Investigación Médica, bajo esta escala, el aductor del hombro va a presentar una escala de 3, lo que significa que el aductor del hombro va a realizar movimientos contra la gravedad, al igual que el flexor del codo. El extensor de los dedos, por su parte, tiene una escala de 0, lo que significa que no hay contracción. El flexor de la cadera tiene un puntaje de 2 en un rango de 30 grados, lo que significa que hay movimiento, pero este no cuenta con gravedad. El extensor de la rodilla va a tener una puntuación de 1, lo que significa que hay una contracción palpable, pero esta no va a ser visible. Y el flexor dorsal del tobillo, que va también a tener una puntuación de 3, que significa que va a haber movimiento contra la gravedad. Además, este paciente exhibió movimientos lentos, torpes y mutilados al tratar de realizar movimientos de su tobillo derecho. Entre los exámenes complementarios, primero que nada vamos a tener una tomografía computarizada y una resonancia magnética. En la tomografía computarizada cerebral, al inicio muestra una hemorragia intracraneal, que está indicada ahí con una flecha verde, en los ganglios basales izquierdos, y a su vez se va a demostrar la presencia de una hemorragia subaracnoidea. La tomografía computarizada es el examen de preferencia, el principal examen de imágenes que se utiliza en un paciente que sufre una hemorragia subaracnoidea, aunque tanto la tomografía computarizada como la resonancia magnética son de muy alta sensibilidad, pero la tomografía es de mayor acceso. En este caso, en la resonancia magnética, que fue tomada 41 meses después del incidente, en T2, va a presentarse lesiones leucomalácticas, lo que significa que va a haber una afección o una lesión en la sustancia blanca, y también en la corona radial izquierda y en los ganglios basales. Debemos tomar en cuenta que una hemorragia subaracnoidea suele presentarse en personas en edades de alrededor de 40 a 65 años. Este paciente tiene 44, lo que significa que está en una edad riesgosa. Las causas de una hemorragia subaracnoidea son múltiples. Entre ellas, la principal es la rotura de un aneurisma, pero en este caso es por un traumatismo craneoencefálico. La afección de los ganglios basales
puede explicar el déficit motor que presenta este paciente, ya que cuando una persona tiene una afección directa en los ganglios basales, en este caso el del lado izquierdo, lo que va a presentar son cambios en el movimiento, también afección del tono muscular, rigidez y espasmos musculares, a su vez que pueden presentar una dificultad para caminar, que es lo que presenta este paciente, ya que al intentar mover su tobillo derecho no va a poder hacerlo correctamente. En la terapéutica, este paciente recibió terapia de rehabilitación que incluía medicamentos dopaminérgicos. Entre estos oscilan el pramipexol en una dosis de 2.5 miligramos, el ropinirol en una presentación de 2.5 miligramos, la amantadina en una presentación de 300 miligramos, la carbidopa y levodopa, que es la combinación y presentación de un nuevo fármaco genérico en presentaciones de 75 o 750 miligramos. Además, se le sumó la terapéutica de movimiento en secciones de terapia física y ocupacionales, en donde se encargaron del fortalecimiento de motor del tronco y de la pierna derecha, así como ejercicios para la estabilidad y el control del tronco, entrenamiento del equilibrio estático y dinámico en las posiciones sentado y de pie. Y también se le realizó a este paciente estimulación eléctrica neuromuscular del extensor de la rodilla derecho y del músculo del dorso del tobillo. Bueno, la resolución de este caso es que el paciente mostró una recuperación motora de la pierna derecha durante la etapa crónica, que fue 41 meses después de un accidente cráneoencefálico con hemorragia subaranoidea, que fue del mes 41 al mes 44 posterior a la lesión, con rehabilitación integral que incluyó medicamentos dopaminérgicos que han sido efectivos para la mejora de la praxia cinética de las extremidades, pero sin recuperación motora en el brazo hemiparético. Lo que nos explican los autores es que el tracto córtico-reticuloespinal junto con el tracto reticuloespinal son los principales encargados de la función motora y representan de entre el 30 y el 40% de la función motora proximal total de los músculos de las extremidades, tanto los proximales como los distales. Y en este paciente, al haber una afección, por decirla, sin reconstrucción en el caso del tracto córtico-espinal y un desgarro que fue, o sea, no fue un desgarro total, sino fue un desgarro parcial del tracto córtico-reticuloespinal, esto explicaría por qué no hubo una recuperación total de la hemiparesia en la extremidad superior. Yo, a manera personal, diría que esto se debería a que el paciente no recibió tratamiento inmediatamente después del accidente, sino que fueron 41 meses después. Y sabemos que al haber sufrido una hemorragia subaranoidea, esto puede llevar al paciente a la muerte o este puede quedar con secuelas. Y entre estas secuelas puede haber déficit neurológico, puede también el paciente quedar con un déficit motor y deterioro, me parece que también deterioro del habla. Este artículo es relevante ya que da aportaciones sobre el traumatismo craneoencefálico grave y cómo la buena práctica terapéutica, en este caso
con las terapias físicas y a su vez el tratamiento con fármacos dopaminérgicos pueden ayudar a la recuperación de la función motora y mejorar la motilidad de las extremidades tras un accidente traumático, en donde se va a tratar principalmente de mejorar la praxia cinética de las extremidades, así como se revelan la importancia de las estructuras neurológicas, como es el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-reticuloespinal, que aunque en este caso nos muestran que son, o sea, se ven como tractos cortos, las consecuencias de un desgarro o un daño parcial de los mismos puede llevar a grandes secuelas, así como la variedad o cómo se puede presentar una afección de manera variada de paciente en paciente, porque es lo que pasa en las secuelas de una hemorragia subaracnoidea, que puede ser mortal en unos pacientes y en otros no, porque una hemorragia, en este caso subaracnoidea, puede resultar mortal de un 1 a 2% del total de todos los casos que se presenten y puede marcar la vida de una persona. Las aportaciones en la medicina de este caso. Bueno, este paciente fue, digamos, reportado en el año 2020, pero el mismo autor ya había presentado años anteriores una serie de estudios relacionados con la misma temática. En el año 2013 se reportó un paciente con una hemorragia talámica que mostró recuperación utilizando básicamente el mismo tratamiento que el paciente que estábamos exponiendo. En el año 2016 se mostró un informe sobre un paciente con un infarto en el territorio de la arteria cerebral media, que en este caso mostraba una hemiparesia izquierda, pero también logró tener una recuperación motora, llegando a un estado casi normal, utilizando los mismos medicamentos dopaminérgicos. Y en el año 2018 también se informó un paciente con un traumatismo cerebral leve que presentó recuperación motora tras una lesión, pero tuvo una rehabilitación 2 meses después del incidente. Pero en este no se reportó que hubiera alguna secuela, como en este caso que fue reportado en el 2020, donde este paciente fue tratado 41 meses después de la lesión, pero hubo la recuperación de la extremidad inferior, pero no de la superior. Pero también debemos tomar en cuenta que lo que nos muestra estos casos anteriormente descritos por el mismo autor es que la aplicación de un tratamiento prácticamente inmediato después de una lesión traumática puede resultar muy favorable para el paciente, ya que puede lograr una recuperación total de la motilidad o en buena hora puede lograr que no quede ninguna secuela a nivel del habla o a nivel intelectual en un paciente que haya sufrido un incidente traumático, sea cual sea la gravedad, sea tan grave como una hemorragia subaracnoidea o se trate simplemente de un traumatismo leve, en donde no va a haber ni pérdida de conciencia ni amnesia. Gracias.